ministerio de la palabra, esa parte trascendental en el culto cristiano dominical. Hoy la lectura está en Apocalipsis, libro del Apocalipsis, capítulo 12. Y está bajo el tema que recoge, claro, resume la enseñanza que hay en este capítulo. El remanente guarda los ordenamientos de Dios y tiene el testimonio del Mesías. Apocalipsis 12. Leemos. Una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento de dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Un gran dragón bermejo tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su corona arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y fue su hijo arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Subrayemos, mis hermanos. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca
y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces, subrayemos estos versículos 17 y 18, que prácticamente es donde se va a centrar la meditación. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, Mesías. Amén. Mis hermanos, pese a ser este libro muy dificultuoso en lo que se refiere a la interpretación, esto es algo que los propios reformadores, Lutero y Calvino, hicieron alusión, y debo recordar que precisamente el gran exégeta de la Reforma, Calvino, no comentó, no quiso comentar, al menos la noticia que he tenido, la información que he tenido hasta la fecha, no se atrevió a comentar este libro, y el propio Lutero, aunque Lutero también en un principio lo rechazaba, sin embargo, sí, acabó incluyéndolo, reconociéndolo y llegándolo a comentar. En un principio, pues, fue Lutero muy reacio, pero yo también, en su comentario, lo he leído, no lo tengo por modelo. Tan grande que fue Lutero, leer su comentario al Apocalipsis, cualquier miembro de iglesia de estos tiempos, ya acostumbrados a la lectura, ya acostumbrados, en fin, el protestantismo posterior a Lutero sí que ha tratado con el libro del Apocalipsis y ha superado mucho los criterios de Lutero. Hay interpretaciones muy valiosas. Así pues, mis hermanos, Apocalipsis, un libro con un mensaje oscuro para la iglesia. Mi respuesta es, siempre la digo, siempre la comento y siempre que trato el Apocalipsis me recuerdo esto, es que por algo lo envió Jesús. Es como empieza el libro del Apocalipsis. Revelación de verdad de Jesucristo que Dios le dio para, ¿a quién? Para ser dada a la iglesia a través del ángel y ser entregado a mi apóstol Juan. Fue Jesús, entonces para algo lo envió Jesús. Jesús no va a hacer nada inútil, sin sentido. Y por algo, mis hermanos, también el Espíritu Santo lo inspiró, guiando la pluma del apóstol Juan. Así pues, pese a la dificultad, a esa dificultad interpretativa, esa pretendida oscuridad, creemos que hay en el Apocalipsis muchas y muy buenas enseñanzas que recibir. Aunque, eso sí, mis hermanos, sin esclavizarnos en la pretensión de dogmatizar símbolos y figuras que se nos transmite a través de este género. Hay quienes tienen unas pretensiones muy grandes de infalibilidad y de infalibilismo y pretenden interpretar al detalle cada uno de los símbolos que encontramos en el Apocalipsis. Este mismo capítulo yo lo he leído de hace tiempo. He leído buenas plumas y buenos comentaristas. Y no están todos de acuerdo en todas las formas de interpretar cualquiera de estos símbolos. Unos matizan en unos aspectos, otros en otros. O sea que vamos a alejar de nosotros la pretensión de la interpretación infalible y dogmática en cuanto a los símbolos. Sin embargo, yo estoy seguro, mis hermanos, que en la mera lectura que hemos hecho, todos hemos alcanzado a recibir un mensaje. Todos hemos alcanzado que ahí hay enseñanzas y estoy seguro que las compartimos en una interpretación lógica y directa
que hemos ido haciendo mientras leíamos. Hay muchas enseñanzas claras que recibir. Mucha. Y con la lectura de este capítulo ha quedado demostrado. Recordemos, mis hermanos, que al intentar interpretar o entender un escrito, y esto nos va bien que lo recordemos, y más que estamos siguiendo estos estudios de escatología, recordemos que al intentar interpretar o entender un escrito, en especial los sagrados escritos, tendremos siempre en cuenta el aspecto contextual. Contexto, lo que va junto al texto. Pero yo también quiero hacer énfasis en el otro aspecto, no solo el contexto, sino también el contexto histórico. Es muy importante en el entendimiento de las Escrituras. Es muy importante tener siempre presente el contexto histórico, por un lado. El contexto interno o literario, lo que hemos leído, qué dice antes, qué dice después y qué dice en todo el resto del Nuevo Testamento. Pero hoy el énfasis, mis hermanos, va a ser esto, el contexto histórico. El contexto histórico. ¿Cuál es? Pues en este caso hemos de recordar que los destinatarios directos de este libro, ¿quiénes fueron los destinatarios? ¿A quién se dirigió de una forma directa, generacional? Pues son los de la misma generación del apóstol Juan. Estos son los destinatarios directos. La generación de los apóstoles, la generación de Juan apóstol. Estos son destinatarios directos. Y esta generación es la de la iglesia perseguida. Y no podemos entender con claridad el tema, el libro de Apocalipsis, y como hemos ido comprobando en nuestros estudios del altar familiar, mi esposa y yo, cuando uno profundiza también en la enseñanza, en el pensamiento, en la doctrina y en el mensaje de las pedrinas, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, hemos de entender ese contexto histórico y le daremos un valor a las palabras. Entenderemos el por qué se hablaba así y cuál era el mensaje que conllevaba. Hemos de entender ese contexto histórico. La iglesia perseguida. La iglesia perseguida primero por el judaísmo rabínico, desde Jerusalén. Así empieza la historia de Hechos de los Apóstoles. La iglesia perseguida primero por el judaísmo rabínico desde Jerusalén, después por el paganismo local, escapando de la persecución judía, escapando de la persecución que se había desatado en Jerusalén. Las iglesias se fueron esparciendo, huyendo de la persecución, y Dios usó esa circunstancia para ir a abrir una iglesia, la misma iglesia, no meramente los apóstoles o algún evangelista, no, los miembros de iglesia perseguidos, por donde quiera que iban llevando el evangelio, y habían convertidos. Dios usó esa persecución, pero de Jerusalén perseguidos se esparcieron por toda aquella área geográfica conocida por Greco-Asia. Y a medida que el evangelio era testificado con firmeza y confirmado por el testimonio de los apóstoles y especialmente por Pablo, de entre esas ciudades de Greco-Asia también se suscita persecución. Persecución a la iglesia. Y ahora, en esta carta, la persecución se ha ampliado.
y se ha hecho todavía más tenaz, más peligrosa. Es la persecución bajo el paganismo imperial, la persecución de los césares contra la Iglesia. Así pues, mis hermanos, el contexto directo es la época, la era de las primeras persecuciones contra la Iglesia. Persecución sangrienta, persecución cruel, persecución bestial e infrahumana. De ahí viene que leamos luego la bestia. De ahí viene aplicarle ese concepto. Ese concepto en primer término estaba aplicado al César, a los césares, a los que estaban en el poder del Imperio Romano. Era la bestia que reclamaba adoración, la bestia. Y era una persecución, como he dicho, bestial, infrahumana, cruel. ¿Cómo entender el Apocalipsis? Pues muy bien, un autor que me hizo ver, después de años de militar en la enseñanza milenial, premilenial, en la Iglesia Bautista en la que fui instruido y educado, seguíamos esa línea, el premilenialismo. Pues bien, la interpretación al Apocalipsis me abrió la luz a entender que el Apocalipsis se va revelando las escenas en progresión. Es revelación en progresión. Si ustedes ven aquí el capítulo 12, está entre medio de otros. Aquí está centralizada en la Iglesia, pero los capítulos 15, 1 al 4, verán ustedes que ya se habla de los redimidos victoriosos. Es la continuidad de esta escena. Los perseguidos aquí ya pasan a ser redimidos victoriosos. Y en el capítulo 19 verán el cántico triunfal en el cielo. O sea, el concepto es este, que va revelando la profecía en progresión y luego se va deteniendo en detalles. Aquí el detalle es sobre la mujer y la persecución. En los otros lugares el detalle va a ser sobre la bestia. Y después, en otro lugar, el detalle va a ser sobre la victoria sobre la bestia. Y en el otro lugar, más adelante, la victoria del Cordero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la gran fiesta de bodas de la Iglesia. Es revelación en progresión, ampliándose todo. Tengan en cuenta esto, mis hermanos. ¿Quién es aquí, pues, quién es la mujer? No vamos a hacer una interpretación versículo a versículo ni en detalle, sino recoger las ideas que yo sé, que siento, intuyo que ustedes ya las han recogido en la lectura. Israel, mis hermanos, tuvo como misión principal traer al Mesías según la carne. Ella fue receptora de la palabra de Dios, de los pactos de Dios, y estaba instituida por Dios mismo en la sucesión de la promesa hecha a Abraham. Israel está establecido como pueblo de Dios en la tierra, pero tenía una gran misión Israel, y la concluyó. La misión principal de Israel era traer el Mesías según la carne, a través de una descendencia santa. Esta fue su misión principal. Así leemos en Romanos 9:5. Romanos 9:5. En el 4 leemos, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto
y las promesas, cuyos son los padres, los patriarcas. Esto nos remonta a los 12 hijos de Jacob, nos remonta a Jacob, nos remonta a Isaac, nos remonta a Abraham. Y la data del culto, la ley, el culto y las promesas, cuyos padres son los padres, ¿verdad? Y de los cuales es el Mesías según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El Mesías según la carne. Si leemos en el Evangelio de Mateo, de temática dirigida principalmente al judío, su testimonio empieza por demostrar esto, que Jesús es el Mesías prometido. Mateo 1:1, libro de la generación de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Bien, todo este libro es el libro de la genealogía mesiánica, mostrando que Jesús era el Mesías según la carne, el prometido en la línea mesiánica de los reyes ungidos, la dinastía mesiánica elegida. Así pues, mis hermanos, Israel tuvo como misión principal traer al Mesías según la carne. Y aquí leemos: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza como una corona de 12 estrellas, estando encinta, en dolores. Es el Israel. Está tipificando, simbolizando al Israel en su misión de traer al mundo al Mesías. Y Dios tuvo, mis hermanos, que proteger esta línea. La tuvo que proteger durante toda la historia. Tuvo que proteger esta línea de la descendencia durante toda la historia. Ya, incluso antes de Moisés, pero recuerden lo ocurrido con Moisés. Como el faraón había decretado la muerte de todos los hijos varones que nacieran de los hebreos, de la cual descendencia debía nacer el Mesías. El dragón siempre inspiró a los poderes crueles, siempre inspiró a manchar su sangre, su mano en sangre, siempre inspiró a perseguir a la descendencia que había de traer al Mesías. Recuerden como el propio David, que va a ser la cabeza de la dinastía, el fundador de la dinastía mesiánica. Recuerden como él mismo es perseguido a muerte por el desechado rey Saúl. Recuerden cómo Dios tuvo que proteger esa línea también en Israel, en el Israel apóstata. Tuvo que protegerlo, a pesar de que recibió castigos. El acusador había conseguido el enojo de Dios. Israel había dado motivos, había apostatado de su Dios, y el acusador aprovechó, Satanás aprovechó bien el pecado de Israel, la apostasía, y trajo el enojo de Dios sobre Israel. Y se suscitó nuevamente persecución, muerte, exilio. Dios tuvo que proteger esa línea y suscitar un remanente de entre los apóstoles. Recuerden, mis hermanos, a Herodes, también cómo mandó ejecutar a los niños de ese periodo de tiempo de entre 1 y 2 años. ¿Para qué? Para intentar, ¿verdad? Para intentar erradicar, eliminar por completo aquel que habían oído decir que había nacido el rey de los judíos, el Mesías.
El dragón, la serpiente antigua, Satanás, siempre buscó destruir a la mujer y al hijo de ella. Y está claro, mis hermanos, yo entiendo que también lo han comprendido así en la lectura, este varón del cual aquí se habla en este capítulo de Apocalipsis, este varón está claro que está tipificando al Mesías. Eso no lo discute ningún intérprete. Y estoy seguro que todos al leerlo es evidente por el mismo texto, ¿verdad? El mismo contexto. El varón está tipificando al Mesías, el que fue ungido por Dios para gobernar el mundo, las naciones, estableciendo el orden de Dios. El orden de Dios. Y en tan pocos versículos están incluidos todos los aspectos de la vida de este Mesías. Elegido, ungido, nacido de la simiente de Abraham, de la línea de la descendencia de David, ungido rey, muerto, resucitado y arrebatado al cielo por la resurrección. Este es nuestro Jesús, este es el Mesías, está bien descrito, aunque sea en tipología profética. Es Jesús. Él arrebatado al cielo, resucitado, venció la muerte, derrotó al dragón. Maravillosa es esa escena, ¿no? Donde Satanás vencido en el cielo y los elegidos librados de la permanente acusación de Satanás. Esto es algo que quiero, mis hermanos, que lo valoren para sus propias vidas espirituales y personales. Nosotros teníamos ante el trono de Dios un muy eficaz acusador. Y ante el trono de Dios no podía permanecer en pie una acusación si no hubiese sido verdadera. Y lo hemos leído. Dios establece rectitud en Jacob. Él no acepta lo que no es justo, lo que no es correcto. Que ninguna fuerza hubiera tenido la acusación de Satanás contra nosotros si en vez de ser acusación hubiese sido, si en vez de ser una acusación hubiese sido una calumnia. No es lo mismo, ¿verdad, mis hermanos? No es lo mismo. Una cosa es acusación y otra cosa es calumnia. Hay acusaciones calumniosas, pero hay acusaciones que tienen fundamento, que tienen prueba. Y nosotros teníamos, y al decir nosotros estoy hablando en el concepto genérico, los elegidos, la iglesia del Antiguo y del Nuevo Pacto, todo hombre, toda mujer, elegido de Dios a la vida eterna. Durante un tiempo hemos tenido un acusador efectivo, que nos restaba bendición y nos tenía bajo el enojo de Dios. ¿Piensan ustedes, hermanos, qué valor tan grande, qué efectivo tan grande ha sido el poder de esta sangre? Qué poderoso ha sido este ministerio del Mesías, que borró de una vez por siempre del cielo y de delante de la misma presencia de Dios al acusador de nuestros hermanos, es decir, a nuestro acusador. Eso no quiere decir que no va a haber pecado en la vida del pueblo de Dios, pero ahora se las va a entender directamente con nosotros, nuestro libertador, el que dio la vida por nosotros. A Él le tenemos que dar cuenta. Él nos ha comprado con sangre, pero ha vencido y ha echado de entre esas esferas celestiales al dragón. Satanás fue vencido en el cielo, los elegidos librados de la permanente acusación de Satanás se ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero.
Y vemos cómo en el pasaje también se nos habla de esto, que la Iglesia ha estado dando testimonio, dio testimonio en el pasado y sigue dando testimonio en el presente, da testimonio aún al precio de su propia vida en cuanto a la fidelidad al Cordero. Todos los aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando meditamos en la palabra de Dios. Lo que el Señor ha hecho, de que somos librados. ¿Qué ocurre con Satanás? Es el precio de sangre lo que nos ha librado, es la victoria del Mesías, pero por parte de la Iglesia también vencemos cuando en la obediencia se llega a ese testimonio que aquí hemos leído. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. No hemos vencido a Satanás ni le podemos vencer por nosotros. Hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas. Esta es la enseñanza que nos da. La persecución y marcha al desierto están en los versículos 13, 14 y 15. ¿Cómo? Bueno, pues hay muchas interpretaciones. No vamos a entrar en detalles. Pero hemos entendido aquí que la Iglesia está bajo la protección de Dios. Dios tiene establecida protección para su Iglesia. Jamás será destruido el testimonio de Dios en el mundo. Ha perseguido, ha habido una gran persecución. La primera gran persecución se tuvieron. ¿Cómo ha sido esto? Que ir al desierto, pero este no es un desierto de prueba, no es un desierto de castigo y de disciplina, es un desierto bajo la protección de Dios, bajo la protección de Dios. Y lo que está asegurado es que ella es protegida de todos los ataques de Satanás. Y esto abarca toda la era de la Iglesia, toda la historia de la Iglesia y del antiguo pacto de la Iglesia fiel. Siempre ha habido protección de Dios y siempre se ha mantenido el testimonio. Esto lo confirmó el propio Mesías en la respuesta a la confesión de Pedro, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Pedro ha confesado quién era Jesús y Jesús le da respuesta. En el 18, después de decir, bienaventurado eres Simón, en el versículo 17, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El propio Mesías testificó acerca de la permanencia de la iglesia. Y aquí, mis hermanos, es ocasión para que maduremos bíblicamente y desde su aspecto escatológico. Es en cuanto al concepto que tengamos de iglesia. Es ocasión. Recordando ese aspecto que hemos dicho, que la revelación, especialmente la apocalíptica, es en progresión. En progresión. ¿Qué concepto de iglesia podemos encontrar en las Escrituras y qué concepto de iglesia se puede aplicar en esta lectura apocalíptica que hemos hecho? Bueno, pues entre nosotros, en doctrina y en teología reformada, tenemos un concepto de iglesia que tiene esta designación. Iglesia militante, es decir, la iglesia que está en la milicia de Cristo.
y es la que estamos viendo aquí. Iglesia militante en contraste ya en su aspecto consumado, la iglesia triunfante. Mi iglesia militante es aquella que está en la tierra, pero milita en obediencia al Señor. Es la que hemos leído aquí en Apocalipsis. Iglesia militante, diferenciada de la iglesia que ya es triunfante, ya no es perseguida, ya está gozando de la bendición eterna, gloriosa, la fiesta de adoración permanente. Por otro lado tenemos la iglesia invisible. Lo hemos leído en el comentario a la confesión que hemos hecho. La iglesia invisible, la de los auténticos renacidos, las de los elegidos, diferenciada de la visible. La invisible diferenciada de la invisible. Hay diferencia. Ya lo digo. La invisible, la que estábamos orando hoy, la que no vemos según la carne, pero sabemos que está en comunión del Espíritu, es de la que forman parte todos aquellos que hemos sido renacidos de nuevo. Y estamos en la presencia de Dios. Esta, la invisible. Y la otra, la visible, son las iglesias institucionalizadas y están en la tierra, que pueden haber verdaderos y falsos. En la invisible no. En la invisible solo están los auténticamente regenerados. Es la iglesia del Señor. En este capítulo, mis hermanos, este capítulo que hemos leído, este capítulo está describiendo la militante. ¿Comparten este criterio? ¿Lo perciben así al leerlo? Aquí lo que se está presentando es la iglesia militante en la tierra, pero que a la vez es auténtica. Es la iglesia militante, pero aquí está bien señalada, bien mostrada como iglesia auténtica. Es iglesia que estando en la tierra participa de la invisible porque lo muestra por su fidelidad. Sus hechos lo prueban, no por profesión extraña o externa, simplemente, ni por su confesión teórica doctrinal. Yo no estoy desechando la seriedad de la doctrina, pero sí lo que está aquí claro, que esta iglesia se prueba no por su confesión teórica doctrinal, ni por su cultualismo dominical, cómodo y armónico con la sociedad mundana. No, esta iglesia es auténtica, militante, y se prueba porque es perseguida por el dragón y mantiene fidelidad. Se prueba que es perseguida, mantiene fidelidad, hasta el punto que tiene que esconderse, tiene que ser protegida sobrenaturalmente por Dios. Tiene que ir al desierto y ser alimentada por Dios. Versículos 17 y 18. Y 17. La iglesia escondida, mis hermanos, que ha pasado toda esta prueba, la que nos ha antecedido, desconcierta al dragón. Consigue escapar, consigue estar protegida, consigue estar en el desierto. ¿Y qué ocurre? Desconcierta al dragón y éste persigue al resto o remanente de la descendencia de la mujer. Así pues, mis hermanos, el énfasis de nuestra atención en esta mañana es este, en el remanente. En el remanente.
el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros. Traduce la Reina Valera de la simiente de ella. Y el texto griego nos da esta idea, que es el residuo de la descendencia de la mujer. El residuo. Al decir esto, descendencia de la mujer, está refiriéndose a hijos auténticos de la mujer, auténticos hijos de la Iglesia. Hagamos estos matices y tengámoslo en cuenta porque es de gran valor para nuestros conceptos como Iglesia y de comunión fraternal y comunión de los santos. El remanente es la palabra que muchos usamos, en realidad también es residuo. El resto de una gran masa o de una masa, en este caso es el resto que quedan de la descendencia de la mujer, auténticos hijos de la Iglesia, hijos de la mujer, no meros religiosos y formadores de sectas, es decir, aquellos que están en la comunión de los santos. Aquella línea que leíamos cuando estuvimos estudiando la doctrina mormón, cuando veíamos que era la línea de la comunión de los santos, empezando desde Jerusalén. Pues a esto, ahí tenemos que ir, tenemos que estar ahí, en la comunión de los santos. Estos son los que están en la Iglesia, en la doctrina y conducta apostólica. A estos persigue y perseguirá enfurecido el dragón. A estos, no al cristianismo apóstata, mundano, que aceptarán las condiciones del mundo y que incluso llegan a aceptar la marca de la bestia. Esto ya pasó. Muchos están siempre mirándolo desde el aspecto futuro, ¿verdad? Aquello que estábamos hablando el mes pasado, la futurología. No. Hay varios aspectos prácticos. Y también interviene el preterismo. Esto en un sentido ya se cumplió en los tiempos apostólicos y siglos sucesivos. Llegaron muchos cristianos a la apostasía de aceptar la señal de la bestia, es decir, la señal del César. Tuvieron que aceptar la adoración al César o entregar la vida. Ya se marcó, y muchos apostataron, muchos. Pues no, aquí se está refiriendo a esos que, descendencia de la mujer, a los cuales enfurecido persiguió, persigue y perseguirá siempre el dragón. Estos no son el cristianismo apóstata, mundano, cómodo, que llega a aceptar la señal o la marca de la bestia. Las señales o signos visibles tienen características esenciales, evidentes, determinantes de autenticidad como remanente. Ahí vamos a prestar atención todos. Todos nos vamos a presentar ante eso. Señales, signos visibles que caracterizan de forma esencial, evidente, determinante de autenticidad como remanente o residuo de la descendencia. 1. Guardar practicando el ordenamiento, la ley, o mejor, la voluntad plenamente revelada de las Escrituras. No solo los 10 mandamientos, sobre todo los adventistas. Cuando leen aquí que guardan los mandamientos de Dios, es una traducción, es un entendimiento. Entonces, muy bien, no solo se refiere a 10 mandamientos. Si fueran 10 mandamientos, diría los 10 mandamientos. O diría los mandamientos de Moisés, o la tabla del Sinaí. No, los mandamientos, los ordenamientos, las ordenanzas, primer signo de autenticidad del remanente o de los hijos de las mujeres que guardan, practicando la voluntad plenamente revelada de las Escrituras. Este es el primer signo. No solo los 10 mandamientos. 2, fíjense,
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. El tener el testimonio. Algunos traducen retienen, pero en el texto griego flatomen implica todo junto. Es como aquello que se nos ha dado, lo tenemos, pero es algo para realizarlo, para ponerlo en práctica, para vivirlo. Es el testimonio del Mesías Jesús. Esta es señal importante, imprescindible. Si nos quedáramos con la primera, estaríamos en el judaísmo todavía, y en el legalismo, ¿verdad? Si estuviéramos en ese sentido de ver la ley en el sentido legal. Pero no. Retienen el testimonio del Mesías. Es a saber, haber recibido el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es tener y retener. Haber recibido el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que es su Mesías, Salvador, Redentor de los pecados, el que trajo las palabras del Padre, haber recibido el Evangelio y su doctrina y su práctica de vida. Tener el sello del Espíritu de la promesa. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Primera de Juan 5:10. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:17. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y la otra señal es el ser fieles hasta la muerte, viviendo en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos. Hermanos, atención a estas son las evidencias. Atención a estas. Las evidencias del remanente en todos los tiempos. En todos. Desde los principios del anuncio apóstol. Son evidencias de los elegidos. Son las señales de los descendientes genuinos de la mujer. Hermanos, cuidémonos del autoengaño incitado por el veneno de la serpiente en nuestra naturaleza depravada y caída. Cuidémonos del autoengaño. Cuidado con el cristianismo por el sendero espacioso y cómodo en armonía el mundo y que no implicó romper con el pecado. Sumo cuidado con un cristianismo sin cruz, sin mortificación. Ayer, mientras daba los últimos detalles a esta meditación, de cuando en cuando mirando en internet, suelo mirar muchas veces frases, y me estoy haciendo un librito de frases que voy recogiendo en internet. Y son muy buenas. ¿Sabías? Así escribía en internet, tratando sobre la apostasía en Monterrey. ¿Sabías que los falsos maestros están produciendo una generación de religiosos que solo anhelan alcanzar éxito, fama y poseer dinero? ¡Qué gran verdad! Esto es el cristianismo mayoritario que estamos viendo. Sumo cuidado con un cristianismo sin cruz, sin mortificación, mis hermanos. Recordemos
El propio Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y como final estas palabras de Jesús. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sin espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Bien, mis hermanos, este remanente probó ser verdadera descendencia de la mujer, en que no estimaron preciosa su vida y la entregaron por el nombre de Jesús. La historia está plagada de ejemplos de mártires por la causa de Cristo. No hay auténtico cristianismo sin cruz, sin negación de sí mismo. No hay auténtico cristianismo sin tener el testimonio del Mesías sellado por el Espíritu en nuestros corazones. No hay auténtico cristianismo sin obedecer los ordenamientos revelados de Dios. He aquí una interpretación devocional sin entrar en detalles ni en pretensiones interpretativas minuciosas. Pero el mensaje sí que está. Lo podemos recibir y está en armonía a toda la doctrina del Nuevo Testamento dada por los apóstoles. Quiera pues el Señor bendecir y confirmar en nuestros corazones estas verdades proféticas dadas por medio de la pluma del apóstol Juan en el Apocalipsis.